ranking de competitividad, en el tema de innovación, en el puesto 101, 114 y 114, en el tema de colaboración e investigación, calidad de las instituciones y esfuerzo del gobierno, 114 para avanzar en tecnología de productos. Una pregunta general, ¿por qué cree usted que en el Perú no le prestamos atención a este tema? ¿Qué cosa no terminamos de entender ni el gobierno, ni el sector privado, ni los sectores sociales en general? Bueno, la raíz del problema está en la educación, efectivamente. Nosotros desde 1992 ya estamos, digamos, llamando la atención sobre este tema y estamos proponiendo también un cambio en la manera como se enseña las ciencias en la infancia, ¿no? Básicamente lo que hasta ahora hay es el profesor copia la pizarra, el niño copia en su borrador, del borrador pasa a un cuaderno de limpio y es una repetición. Y de vez en cuando a alguien se le ocurre hacer algún experimento, el profesor dice, así se hace el experimento, el niño repite. Entonces estamos en una especie de copismo permanente. ¿Cómo es en otros países? En otros países a los niños se les reta, se les presenta un problema experimental que además es lúdico, interesa al niño, juega, pero investiga. Por ejemplo, un ejemplo concreto, pone usted una lata de Coca-Cola en la mesa y con un sorbete, sin tocar, atrae a la lata de Coca-Cola. ¿Cómo es eso? Eso es posible. Alguna vez, si usted me invita, le puedo hacer el experimento acá. Y el niño dice, ¿pero qué ha hecho el profesor? El profesor no le dice nada de lo que él ha hecho, sino simplemente le plantea el reto. Hazlo tú, lo puedes hacer, investiga, haz lo que quieras, pero tú solo lo puedes hacer al final del día. Ese es un método muy elemental, que dicho sea de paso, esta oportunidad que usted me ofrece, le digo a todos los profesores y padres de familia, que este sábado a las 4 de la tarde presentaré este método una vez más en el Colegio de Ingenieros de Marconi 210 en San Isidro. Para promover cómo los profesores pueden incentivar la investigación. Eso lo estoy haciendo constantemente, también al Ministerio de Educación le digo, pero no resulta. No se necesita plata, porque mucha gente dice, pero no tenemos laboratorios. Con latas de Coca-Cola o cualquier marca, en realidad estoy haciendo propaganda de la Coca-Cola. Botellas de plástico, sorbetes, hilos. Es decir, todo lo que hay en casa nos puede servir para dar una enseñanza excelente a los niños, pero no se hace porque simplemente no se tiene el conocimiento. Como usted me ha preguntado, sorprendido, ¿cómo es posible que un sorbete atraiga a una lata de Coca-Cola? Efectivamente, no nos han enseñado. Ahora, si los profesores... O sea, no es fórmula, no es cálculo. La inventiva es imaginación, curiosidad y experimentación en todos los sentidos, sin ningún tipo de prejuicios. Ahora, si, digamos, los docentes universitarios, que por lo demás aparecen muy mal en temas elementales como matemática, lenguaje, tienen estos problemas, es mucho más difícil que estén pensando en lo que usted plantea. Por supuesto. Desde el gobierno, digamos, ¿cómo hacer para promover? O sea, los gobernantes no terminan de entender la importancia de este tema, sí le dan importancia, pero no saben cómo aplicarlo. ¿Cuál es su lectura de lo que pasa en el país? Es que todos nosotros hemos sido formados de esa manera. Algunas excepciones se han dado por casualidad. En mi caso, no sé por qué razón, mi padre era obrero de Cider Perú, me llevaba allí, veía un montón de cosas, imanes, electroimanes, y había un personaje en mi barrio que nos hacía hacer sus experimentos, pero es una excepción increíble. Una casualidad. Pero esto tiene que hacerse pues desde pequeños, comenzando por preparar a los profesores. A los profesores se le critica, se le dice que son malos, que no quieren evaluarse, pero por Dios, por otro lado viene la cuestión de remuneración. Si hay un sistema que ofrece sueldos de 600 soles durante 20, 30 años, la gente que entra allí no va a ser la más capaz, va a ser la gente que no tiene otra alternativa. De modo que, y tampoco va a resolver el problema aumentarle el sueldo a los profesores de ahora, sino hay que preparar nuevos profesores con nuevas expectativas. Ahora, ¿por qué es importante esa política de la innovación en el resultado final del desarrollo económico? ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Cómo es que eso ha ayudado? Justamente en los otros países lo primero que se comenzó es a multiplicar los museos de ciencias interactivos, donde los chicos en cada ciudad, por pequeña que fuera, tienen la oportunidad de entrenar la inventiva que hay en el cerebro, esa capacidad de crear que tienen los niños. Acá lo que nos preparamos es para futbolistas y ahí todavía somos un poco malos, eso por otras razones, pero hay que incentivar que los chicos desde pequeñitos aprendan a inventar. Si no se aprende de pequeños, ya cuando uno va a la universidad es ya tarde.
si va al colegio es tarde, tiene que ser a partir de los primeros años de la educación. Ahora, más allá del, digamos, saliendo de la etapa ya de la educación primaria, secundaria, está todo el tema de investigación tecnológica e innovación en otro nivel, digamos, con CITEC. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el presupuesto que tiene? ¿Se le puede comparar con otros países? Nuevamente allí yo llamo la atención de que no se trata de dinero, se trata de organización. Nosotros tenemos institutos de 100 personas, de 200 personas. Le llamamos instituto de tal o cual. Es una copia de los Estados Unidos, un instituto con un cambio de nombre en castellano, pero que tiene en Estados Unidos 40.000 científicos y acá hay 20. Eso es una, digamos, es una caricatura. Lo que tiene que hacerse es un solo instituto, o los institutos tener una sola cabeza, digamos un ministerio de ciencia y tecnología, como existe pues, en casi todos los países del mundo, para que concentre fuerzas, para que haya masa crítica. Además del CONCITEC, ¿qué otras entidades se dedican a la investigación en el Bueno, hay Perú? como 20 institutos, pero como digo, pequeñitos. Pero por otro lado, no hay una carrera del investigador. O sea, yo me puedo pasar toda la vida sin publicar un solo artículo científico en una revista internacional y no me pasa nada. Puedo ganar, digamos, menos incluso si publico que uno que no publica nada. No hay una carrera del investigador, no hay un incentivo a la investigación. En las universidades igual. Ahí no se investiga, no se hace publicaciones internacionales, no hay inventos. Nosotros en el Perú ponemos unas 40 patentes nacionales en Indecopi, solicitudes al año. En Corea pues son miles y miles, o sea, estamos en una etapa de que no se incentiva ni la publicación de artículos científicos en revistas internacionales, ni patentes. Y eso porque en el plan de carrera no ocurre. En los institutos hay gente que no tiene ni siquiera grado de maestría y gana más que los doctores, porque el plan de carrera es totalmente absurdo. Ahora, si digamos como política de gobierno se tuviese que priorizar algunos sectores en los cuales hay que investigar para innovar, para introducir tecnología, ¿cuáles serían esos? Nosotros estamos planteando, en realidad, o bien fusionar los institutos, o no fusionarlos, sino ponerlo bajo una cabeza que dé las prioridades, investiguen sobre esto, y entonces los investigadores por diversas disciplinas se juntan. ¿Qué sería CONCITEC? Que sería CONCITEC el que centralice, digamos, pero con prioridades claras. Pero también hay la experiencia que comenzar con cosas viejas, hay veces pues es muy difícil porque los investigadores o los profesionales tienen ya una mentalidad, una estructura. Eso es lo que se supone es difícil pues por más que uno quiera. Entonces lo que se plantea finalmente es la creación de un nuevo instituto interdisciplinario que no tenga el subtítulo de tal o cual cosita, sino un instituto de investigación, por Dios. En Alemania el premio Nobel de Física último es del Instituto de Investigación, así se llama, no de tal o cual cosita. Y allí hay pues una captación de los mejores científicos que hay en el Perú y en el mundo, peruanos en el mundo. Otro tema gravísimo en nuestro país, somos el único país que prohíbe nombramiento de nuevos científicos. ¿Cómo que prohíbe? Según la ley del presupuesto, dice, prohibido nuevos nombramientos en el Estado, excepto policías, militares, jueces, diplomáticos, como si que esos van a salvar al país, es como en el siglo XIX. Claro. Entonces, cuando yo era presidente del IPEN, quería nombrar un nuevo científico, la ley me lo prohibía. Entonces, quiere decir que nosotros estamos entrando al TLC, que se habla tanto, totalmente en desventaja, porque no hemos formado un instituto multidisciplinario para resolver problemas de la innovación y tampoco promovemos que vengan científicos peruanos de altísima calidad que están en el mundo dirigiendo institutos. Peruanos en el mundo que dirigen investigación. El más grande instituto de Estados Unidos, que es el Fermilab en Chicago, que tiene como 50.000 empleados, está dirigido por un peruano, Pierre María Odone. Si él quisiera venir al Perú, la ley prohíbe. Y así hay Carlos Bustamante, que es casi novelable porque lo están imitando ya a la academia de Suecia. Cuando vino acá le ofrecieron $100 y contratado temporal. Ahora, ¿eso quiere decir que los investigadores quiere decir que el gobierno el Estado no ha comprendido el valor del conocimiento? Europa, ayer he leído en los periódicos, acaba de acordar
una carta, un permiso, una visa especial para los científicos del mundo que quieran ir a Europa. Estados Unidos está pasando una ley que si tú tienes un grado de doctor y hablas inglés, te dan la visa permanente para ir a trabajar allá, porque ellos han comprendido que en este siglo la guerra ya no es por territorios, por materias primas, sino la guerra es por conocimientos. Y guerra y conocimiento significa jalarse la mayor cantidad de cerebros que hay en el mundo para sí. La riqueza no solamente está en los cerebros, sino que el cerebro se ha convertido en un generador de riqueza y hay que atraerlo. Nuestro país, al contrario, como no ha comprendido el tema, expulsa a los cerebros. Eso quiere decir que los principales investigadores, digamos, ahora en el Perú es gente, digamos, Somos de mayor. Y el problema es ese. Pero hay gente joven haciendo investigación en el Perú. El promedio de edad de los institutos es la mía. Ya estamos ya retirándonos y no tenemos banca, porque la ley prohíbe hacer nuevos concursos. Y los jóvenes que están afuera quieren venir, no pueden venir. Y yo, francamente, me siento bastante preocupado por el futuro del país, porque si nosotros comprendemos que la guerra es por el conocimiento, y nuestro presidente escribe un artículo en el Comercio, donde dice que no se explotan los minerales, no se explotan básicamente los recursos naturales. Estamos como en la época de Potosí, de los españoles que hacían a los indios trabajar en Potosí, que hacían trabajar luego en el gobierno de la isla, etcétera, etcétera. Está bien, hay que explotar de todas maneras los recursos naturales, pero hay que ponerle ciencia. Los recursos naturales no sirven para nada si no hay ciencia. La quinina, ahora están pastillitas, porque hay laboratorios que han investigado el principio activo. Nosotros nos quejamos siempre de esas patentes que se hacen sobre nuestros recursos naturales. Señor Montoya, muchas gracias. Creo que queda claro para todos la importancia de que el gobierno ponga énfasis en este punto.